haber dilatado tanto la llegada de una ambulancia en una emergencia le costó la vida a Nilda. Y aquí estamos con Mónica, su hija, que nos cuenta lo desesperante que fue ver que la ambulancia fue pedida ¿a qué hora, Mónica? 16:40 y llegó 17:30. Estaban mis vecinos y todo, mi sobrino le hacía el RCP y yo cuando fui mi mamá tenía los ojos abiertos, los cerraba, lo abría, estuvo así más o menos 20 minutos mi mamá, pero la ambulancia no venía. Un vecino me llevó hasta el Italiano a buscar una ambulancia, me dijeron que no había. Volví a mi casa, la casa de mi mamá, tampoco había llegado la ambulancia y bueno, me quedé ahí con mi mamá, ya había fallecido en mi casa. Y a las 17:30 llegó la ambulancia. ¿Y qué pasó dentro de la ambulancia? Me subí adelante, la subieron a mi mamá en la camilla atrás, yo miré por la ventanilla que tiene vidrio, vi que no le hacían reanimación, era que ya había fallecido. La llevaron al Hospital Pena, a la guardia, y también lo entiendo porque ellos, para los médicos también es difícil decir, pero yo me di cuenta que mi mamá se había muerto y me decían que la estaban reanimando y no, porque estaba con el biombo y todo y no, mi mamá ya había fallecido. ¿Vos pudiste ver la actitud de los médicos en ese momento? Sí. Vi que la llevaron ahí a la guardia y todo, pero después me sacaron afuera. ¿Te explicaron cuál puede haber sido la causa de la muerte de tu madre? No. Mi mamá sufría del corazón, tenía el corazón agrandado, pero mi sobrino cuando le hacía el RCP, mi mamá abría los ojos. Y estuvo 20 minutos y la ambulancia llegó 17:30. ¿Ustedes evalúan, más allá de la bronca que debe generar esta situación, ustedes evalúan que si la ambulancia hubiera venido antes, ¿tu mamá se hubiera salvado? Eso no lo puedo decir, capaz que mi mamá hubiese fallecido, pero a mí lo que me da bronca es que ellos nos tratan como un animal, que me llamaron al teléfono fijo 5 veces y siempre preguntándome lo mismo, que qué obra social, qué síntomas tenía mi mamá y todo. Reconozco, lo insulté también a los choferes de la ambulancia que ellos no tienen la culpa y me dijeron, yo le dije que iba a hacer una nota para que supieran, le digo, todo lo que tardaron, los vecinos tengo de testigo también, tardaron un montón la ambulancia. Mónica, en el primer momento cuando llamaste al 911, ¿qué tipo de atención recibiste? No sé porque primero que llamó fue mi sobrino, yo vivo a 3 cuadras de la casa de mi mamá. Llamaron a mi sobrino y también dijeron que ya venían. Y bueno, yo desesperada volví a llamar y me preguntaban siempre lo mismo. Y dice, ya viene, pero pasaban los minutos, no sé, para mí se me hizo... No venían más. Y ahí fue que mi vecino le dije si me llevaba hasta el Italiano a buscar una ambulancia. Fui a la guardia, abrí la puerta a la guardia y me dijo que ahí no tenían ambulancia. Volví a la casa de mi mamá y todavía no había llegado la ambulancia. Y a las 5:30 justito llegó la ambulancia. ¿Te quedan muchas dudas respecto a lo ocurrido? Sí. Mi mamá capaz que no lo hubiesen salvado, pero a mí lo que me da bronca, lo que tardaron y que te piloteaban y que siempre que me llamaban del 911 para decirme lo mismo y que me iba a quedar grabada la conversación. Yo digo, a mí no me importa que quede grabada, pero la atención, que no mienta, que me diga que ya viene. Mi mamá tenía que ir en ambulancia, en una camilla, porque ya yo me di cuenta que después ya se había muerto mi mamá. ¿Tu mamá se había hecho análisis clínicos en esos días, en esos momentos? El mismo día a la mañana se hizo análisis en el Hospital Italiano. Y al otro día tenía que ponerse un holter. Pero nada indicaba que la situación pudiera llegar a ser fatal. No, porque mi mamá me llamó 3:30, 15:30 me llamó mi mamá. Y yo vivo a 3 cuadras de la casa de mi mamá, como dije, agarré la bicicleta para ella y me llamó mi sobrina que se estaba descompuesta mi mamá. Todos sabemos que existe un protocolo, Fabiana, que lógicamente la gente que trata de ubicarse ante una emergencia de estas características tiene que hacer toda una serie de preguntas. Lo que sucede es que a veces, tomando en cuenta que la recepción de llamados se hace en Mar del Plata, identificar lo que pasa en Bahía Blanca o todavía les falta o no conocen o no saben cómo manejarse. Y evidentemente, en un caso como este, en el cual hubo 50 minutos de retraso del primer llamado hasta el momento en el cual llegó la ambulancia, evidentemente la situación resultó fatal para Nilda, que estaba a punto de cumplir ya 76 años. No, tenía 76 y ahora el 15 de agosto cumplía 77 años. Sí, Miguel, es la mayor queja de la gente, que cuando vos llamás al número 911 y tratás de ubicar la casa donde tiene que ir la ambulancia o los bomberos o la policía, te empiezan a hacer muchísimas preguntas para ubicarse dentro de la ciudad. Es la queja principal, que no conocen las calles de Bahía Blanca y este parece ser el caso. Evidentemente sí, Fabiana, sobre todo tomando en cuenta que cuando el servicio del 911 se manejaba aquí dentro de la ciudad de Bahía Blanca, salvo algún caso mal recordado realmente, como el ocurrido en la zona de Las Cañitas,
un caso tremendo realmente. Los que manejan las ambulancias conocen la ciudad, se pueden mover flexiblemente dentro de ella para asistir a una emergencia. A mí me parece particularmente, y sin necesidad de editorializar al respecto, que 50 minutos puede resultar fatal para cualquier persona. Sí, sí, por eso yo quería hacer esta nota. Que la gente se entere de qué sucedió en particular con tu mamá. Que lo solucionen, no sé, que pongan más ambulancias, no sé. Mónica, muchas gracias. No, gracias a vos. Nos abrió la puerta de su casa Mónica y nos vamos tristes realmente. Nos conocíamos con Mónica casualmente por otro tipo de circunstancias vinculadas al periodismo y cuando nos pusimos a charlar uno se conmueve frente a una situación en la cual toda la familia tuvo que intervenir, por ejemplo el caso del sobrino de ella haciendo la RCP y lograr que el resultado realmente fue fatal para Nilda.